Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Cultural Planeta Conciencia. Sean bienvenidos al especial de los 7 chakras, la saga de los 7 chakras. Este es un programa especial que venimos desarrollando con la doctora especialista en este tema, Claudia Jiménez. Ya hace algún tiempo venimos entregando el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto chakra. Y para hoy ya tenemos aquí a la doctora Claudia Jiménez en nuestros estudios, en vivo y en directo, para compartir todo lo que usted debe saber del sexto chakra. O la séptima, o la sexta iglesia, o Logosol, en fin. La visión de este programa está alejada a todo el mundo místico o esotérico, más bien uniendo la ciencia y el espíritu. Nuestra invitada Claudia Jiménez es médico de la Universidad Metropolitana de la ciudad de Barranquilla y también es training en PNL. Así que los invitamos a estar muy atentos al desarrollo de este programa muy interesante para nuestra vida. También ustedes pueden participar del chat de nuestra emisora colocando alguna pregunta, alguna comentario con relación a este tema de los discos memoria. Exactamente hoy el tema de el sexto chakra. Bienvenidos ustedes aquí a Radio Cultural Planeta Conciencia y sus especiales. Así que aprovechemos el tiempo que tenemos aquí a la doctora Claudia. Ha sido difícil puesto que ella viaja bastante y tenerla para continuar con la saga de los chakras ha sido bastante especial. Hola Claudia, bienvenida. Hola Neil, ¿cómo estás? Excelentemente bien y teniéndote aquí mejor. Muchas gracias y un saludo muy cariñoso para todos los que están escuchando en este momento Radio Cultural Planeta Conciencia y bienvenidos a este sexto chakra o disco memoria. Dirían los oyentes, por fin. Por fin. Sí, han sido muchos los llamados, los correos que nos han puesto, preguntándonos qué pasaba, ¿no? Solamente hay colgados allá en nuestra página de descargas del primero al quinto y pensaban que era que no lo habíamos montado, no, el tema es que no lo habíamos hecho. Sí, no habíamos tenido la oportunidad de programarlo, pero bueno, ya lo importante es que estamos aquí y a entregar parte del conocimiento porque realmente una hora es bastante corto el tiempo, pero como siempre lo hemos dicho acá en Planeta Conciencia, lo interesante es que sea como esa primera piedra, ¿no? Esa base donde vamos a fundamentarnos como seres humanos y que lo que escuchen a continuación sea el estímulo para que sigan investigando. Yo he venido haciendo esta investigación en diferentes áreas, con diferentes fuentes, sobre cómo asociar y desmitificar a los chakras, como los conocen en los hindúes, que encontramos en internet muchísima información, pero pues lo que vamos a escuchar quizás va a romper muchos paradigmas de lo que estamos acostumbrados y motivarlos a que sigan investigando y nos sigan escribiendo acá a Planeta Conciencia si encuentran algo más para aumentar el conocimiento. Mira que justamente buscando las imágenes para promocionar la actividad que vamos a realizar ahora, siempre uno consigue son imágenes que tienen que ver, o por lo menos que cuando uno la ve, siempre la relaciona al mundo místico o esotérico, y queremos justamente en esta emisión, estimado oyente, sacar de ese concepto los chakras y llevarlos a un punto más de la vivencia diaria. Así es, lo importante es que lo que escuchemos en esta hora sea para aplicación, porque no tiene sentido llenarnos de conocimiento y dejarlo ahí en la mesa de noche o dejarlo ahora ya no en libros o en cuadernos, sino en un archivo, en el portátil o en el disco, claro, o en la memoria, y quedó allí, ¿no? Sobre todo un momento de reflexión. Sobre todo eso, porque pocas veces nos damos la oportunidad, nos permitimos autoconocernos, reflexionar, hombre, en qué debo mejorar, qué cosas están por pulir y fortalecer las que están bien. Muy bien. Doctora, de pronto alguien nos escucha por primera vez y está escuchando el tema de los chakras. ¿Qué son los chakras? Bueno, los chakras son unos discos memoria que se encuentran dimensionalmente a lo largo de la columna vertebral y
como lo hemos dicho en emisiones anteriores, pero para alguien que nunca ha escuchado el tema, son unos vórtices de energía que tenemos. Y que su función principal es grabar lo que nosotros hacemos durante esta vida, ¿no? Solo que no es únicamente lo que hicimos o hacemos en esta vida, sino que ahí trae toda la información del espíritu. De esa manera, cada chakra tiene una función principal sobre la cual actúa. Y como está dimensionalmente a lo largo de la columna vertebral, cada chakra va a tener una influencia sobre una glándula y sobre un plexo nervioso. Por eso podemos relacionar esa parte energética espiritual con el cuerpo físico, porque debemos recordar que nosotros tenemos 3 cuerpos principales, por así llamarlo, que es el físico, el de carne, el espíritu y el alma. Entonces, prácticamente que el espíritu estaría condensado en esos 7 chakras con toda la información, esas memorias que vamos guardando, recordando que esas memorias se graban desde la célula. Digámoslo así, entonces el espíritu humano que condensa la memoria de encarnación o lo que hacemos y nuestras vivencias está contenido en 7 secciones, por llamarlo así. En 7 secciones. Cada sección graba a partes diferentes de nuestra vida. Y activa, porque es una información que traemos con toda la experiencia como espíritu. De manera que en el primer chakra, por ejemplo, graba todo lo que tiene relación con el sexo, con la supervivencia. De manera que lo que hemos hecho va a quedar grabado, registrado ahí. Entonces, al finalizar la existencia en esta encarnación, los 7 discos, imaginémonos, por así llamar, 7 CDs o 7 DVDs, que la capacidad es mucho mayor, ¿no? Pero bueno, para comprenderlo, que fueran 7 DVDs y que cuando desencarnamos, en el momento de salir nuestro espíritu, prácticamente se condensan en un paquete, en un comprimido, y esas memorias van a ser leídas. Y de acuerdo a la lectura, pues aplicar allí la ley de causa y efecto en evaluar qué es lo que yo hice y de qué manera yo misma voy a evaluar si estuvo adecuado o no para reparar lo que tenga que reparar. Es decir, que hay una memoria o un recuerdo en nuestra mente, pero también hay una memoria y un recuerdo en nuestro espíritu. Así es. Nosotros tenemos, pero la mente corresponde al cuerpo físico. Claro que tenemos que recordar algo, y hablábamos de la célula. En la célula tenemos ese cuerpo mental que existe. La mente, muchas veces se piensa que la mente está en el cerebro, y podríamos decir que el cerebro comanda de cierta manera porque manda la información. Sin embargo, la mente la tenemos en todo el cuerpo. Es un cuerpo mental, así como el cuerpo físico, en la misma forma, porque está constituido por todas las células. Y uno de esos cuerpos celulares, cada célula está compuesto dimensionalmente por 7 cuerpos celulares. Uno de ellos es la célula o cuerpo mental emocional, donde vamos guardando, archivando en ese archivo provisional, por así llamarlo, en el cuerpo temporal, físico. En el cuerpo físico, mientras que existe. O sea que hay una memoria temporal de nuestra mente que está en todo el cuerpo de esta encarnación, y hay una memoria de espíritu de encarnación que está sujeta a los 7 discos memoria. A los 7 discos memoria. Entonces fíjate lo importante que es esto, Neil, porque cuando nosotros estamos hablando de esa memoria en este cuerpo físico, a veces no comprendemos, y lo hemos dicho en otros programas, por qué unos niños se parecen a los padres sin haberlos conocido. Hicieron su aporte literal del espermatozoide para que se pudiera gestar ese hijo, y nunca tuvieron nada que ver con la mamá, pero resulta que el niño, y decimos, parece hijo negado, porque tiene comportamientos, tiene actitudes, palabras y demás como el papá. ¿Por qué sucede esto? Porque esa memoria que queda en esa célula que está grabada en ese cuerpo físico, el espermatozoide es una célula del cuerpo. O sea, nosotros terminamos generando eso, y al generarlo, a entregarlo, en el caso de ustedes el esperma y nosotros los óvulos, lo que se pasa en la información no es solo la información biológica. La forma de caminar, todo eso es memoria que queda guardada en el cuerpo celular. Y vienen lo que son los patrones mentales. Los patrones mentales se heredan. También se pueden heredar. También se heredan. Por eso debemos tener mucho cuidado lo que estamos enseñando a nuestros hijos como verdad. Porque eso lo va
de generación en generación. Claro que sí. Este ejemplo científico que tú acabas de traer, porque ha sido una comprobación científica que pues nuestro ADN al sumarse pues crea una nueva criatura, sustenta cómo el cuerpo guarda una memoria que se puede trasladar en otro cuerpo, ¿no? En otro cuerpo. Entonces, en el centro de las células, en el núcleo de las células, tenemos unos cristales, y en el núcleo de los chakras hay un cristal, y en el corazón tenemos un cristal. Y cuando la sangre pasa, eso lo veíamos en el cuarto chakra, cuando la sangre pasa pulsa el corazón y sella la información a través de las dos válvulas, de la mitral y la tricúspide, sella la información en cada célula. O sea que manda al cerebro. El centro programador de esa memoria vendría siendo nuestro corazón. Nuestro corazón. Entonces aquí hay que darle una importancia muy grande a este órgano, porque este es un órgano físico espiritual, lo podríamos llamar el corazón, claro que sí. Pensar que todo lo programamos desde la mente sería mentalismo. ¿Qué ocurre? Ojo, repitamos eso que es si un solo concepto pensamos, bastante... Si nosotros pensamos que todo es mente, termina siendo mentalismo nomás. Resulta que nosotros estamos aquí con un plan o propósito espiritual. Y ayer nada más comentaba con una amiga el tema de que cuando tú tienes pensamientos donde solamente quieres meter la mente, no el corazón, terminan siendo de cierta manera materiales, como en esa parte de ese cuerpo mental que está en este cuerpo físico. Pero ¿cómo le demuestras tú a tu hijo que lo amas? ¿O te ha pasado alguna vez que tú abrazas a tu hijo o a tu hija y quisieras en un suspiro como llevar la esencia de ese ser a tu interior y te sientes como recreado en él o en ella? Eso no lo puede hacer el cerebro sino que lo hace el corazón. El corazón manda la información al cerebro y el cerebro produce las sustancias que se llaman neurotransmisores y que permiten que tú puedas expresar esa emoción. Pero eso el amor empieza desde el corazón. Significa entonces que el corazón como órgano también tiene una dimensión donde guarda cierta información. Claro que sí. Más poderosa que pues lo que nosotros hemos acostumbrado a guardar en el cuerpo mental. Es que el corazón lee la información a nivel de la vibración. Entonces, en cada válvula tiene unos núcleos de vibración que perciben la vibración del pensamiento, de lo que está grabado en la sangre. Y de igual manera sella la información, o sea, es como verificar, pero verificar con lo que está en la esencia de ese ser, en el alma de ese ser, porque nosotros debemos llegar a igualarnos en el alma, o sea, a esa perfección, a esa armonía, a ese equilibrio. Y es como, te pondré un ejemplo, como cuando tú pasaras, todo el mundo para entrar tendría que entrar por el corazón, eso lo hace en cada célula sanguínea, ¿no? Y hubiese un lector de un código de tu huella, pero el lector es esa alma creacional, esa perfección, esa paz, ese amor, esa armonía. Y cuando tú pasas, pones tu dedo y te lee si tú estás en esa paz, en ese amor y en esa armonía. Si no estás, tú en tu corazón sientes que estás desequilibrado. Cuando tú das una respuesta a alguien, por ejemplo, con rabia, con ironía o depresivo, cuando estás triste, tú en tu corazón sabes, y no estoy hablando del corazón físico, emocionalmente tú sientes que está fallando algo. La otra dimensión de nuestro corazón. Es la otra dimensión. Que no es mística, porque también científicamente se está comprobando esa memoria del corazón. Entonces, hoy en este sexto chakra tiene mucha relación. Nosotros no podemos dejar por afuera la parte del corazón, porque acuérdate que el corazón está en la mitad, por así llamarlo, de los chakras. Tenemos 3 chakras inferiores, para esas personas que están recién llegando a esta emisión. Que a propósito, Claudia, permíteme aquí decirles que si quieren escuchar las emisiones anteriores del primer, segundo, tercero, cuarto y quinto chakra, pueden entrar a la zona de descargas de nuestra página y ahí está, los 7 chakras, y pueden descargarlos para que complementen la información. La otra, permíteme también, es saludar a Luis Ángel desde Perú, que ya está conectado. Muy buenas tardes. Un abrazo grande a la doctora Claudia desde Chachapoyas. Sí, Chachapoyas. En Amazonas. Esperamos ansiosos el sexto. Y dice Serena, escribe Serena, dice: en sintonía desde Bogotá, un gran abrazo.
doctora, escuchándote sin parpadear. Muchas gracias, un abrazo también para ustedes, a Luis Ángel, también a toda la gente del Perú. Bueno, un ahora sí, abrazo. Hablabas de los 7 chakras, ¿no? Entonces y que el sexto tenía mucho que ver con el tema del exacto, corazón. o sea, nosotros tenemos 3 inferiores, el primero, el segundo y el tercero, que graban en su orden la parte sexual, la parte de emociones, la parte de gulas, pasiones. El cuarto, que sería como ese equilibrio para llegar a los superiores, que ya son más espirituales. Los 3 inferiores son más físicos. Por eso, a partir del cuarto, quinto, tocábamos, ¿recuerdas? En el programa pasado, donde decíamos que de lo que hay en el corazón habla la boca, y por eso sale por el quinto, que sardis. Sale ese verbo, ese sardis, que es esa palabra cuando nosotros decimos lo que está grabado en el cuarto. Y de allí hacia arriba, el sexto, que estamos empezando a trabajar hoy, precisamente tiene relación también con eso, porque ese sexto chakra es lo que llamamos como el tercer ojo. Entonces es esa parte más allá de lo que vemos. Bueno, personalmente en el sexto chakra son muchas las cosas que se dicen en torno a él, ¿no? El tercer ojo, el de la clarividencia, tantas cosas que pues a mí particularmente me parecen estar muy lejos del alcance, o de pronto es que no he entendido la dimensión. Sería bueno que en este programa sacáramos cosas concretas al respecto de este chakra, ¿no? De hecho, vamos a trabajar de una manera más práctica y concreta toda esta información, porque se habla mucho y se siente como muy lejano. Entonces diríamos, bueno, ven acá, clarividencia, ¿y eso qué es? ¿Eso cómo es? Eso es como de brujería. Sí, porque hay gente que piensa que clarividencia es de brujería. Incluso perdón que te interrumpa, las religiones tienen el tema de los chakras como algo pues que no tiene nada que ver con Dios, ¿no? Con Dios. Y resulta que si nosotros no conocemos en qué consiste cada chakra, cómo puedo equilibrarlo, qué representa en mi vida, de qué manera hago yo un trabajo espiritual. Sí, ahí está el espíritu. Sí, ahí está el espíritu. Entonces, en este tema del sexto chakra, y ya entrando en materia del sexto chakra, pues recibe 2 nombres, ¿no? Los conocemos en Apocalipsis como Filadelfia, y el nombre que se conoce en los hindúes es Ajna, con J, Ajna, sí. Entonces acá tiene la percepción consciente del ser y está localizado en la frente, en la mitad de la frente. Podríamos decir que como a 1 o 2 dedos, un dedo por encima de la base de la nariz, de aquí de donde comienza este puentecito de la nariz, el entrecejo. Ahí estaría dimensionalmente hablando. Solo que este chakra tiene una particularidad a diferencia de los demás, de los otros 6, y es que tiene una representación o una equivalencia con una glándula directamente, y es la glándula pineal. En los demás chakras hablábamos de glándulas, pero no que fueran representando el chakra en esa glándula, sino que tenía influencia sobre ella. En este, por lo contrario, la glándula pineal se podría decir que corresponde al sexto chakra, sí, en la parte física, ¿no? Entonces, ubicado allí en ese sitio de la frente, en el centro de la frente, por eso se le conoce como el tercer ojo, porque tiene mucho que ver con la visión, pero más allá de lo que los 2 ojos físicos ven. Entonces tenemos que saber que la clarividencia es una clara videncia, es una clara visión, y eso es un don del espíritu. Entonces, ¿te ha pasado alguna vez que tú vas manejando, por ejemplo, conduciendo el auto, y tú sientes, tú podrías casi que ver que un carro va a doblar sin que haya puesto la direccional, y tú te previenes, frenas y efectivamente pones la direccional y pasa? O cuando tú tienes ese sentir, esa visión más allá de algo que puede pasar en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, y lo estás viendo antes. Entonces hay personas que tienen más desarrollado esto, pero ¿por qué está más desarrollado? Todos lo tenemos, solo que estamos desconectados, y ahí viene la desconexión con ese pulsar del corazón, porque nos centramos pensando que somos solo el cuerpo físico, y somos mucho más que este cuerpo físico. En otros términos, el sexto chakra estaría hablando de un sentido espiritual, no tanto un sentido como los que tenemos, la vista, el olfato, el oído. Es un sentido del espíritu. Si lo podríamos llamar así, serían como los ojos del alma, más o menos. O sea, es esa parte de la visión, pero más allá de.
en esa proyección mucho más allá de lo que tú puedes ver por detrás de. Hay personas que tienen esa clarividencia, que les llega la imagen, o sea, perciben esas imágenes, otras lo hacen por a través de los sueños, pero teniendo un equilibrio en no pasarnos a que, ay, que soñé con esto, entonces esto significa esto, y esos diccionarios de sueños, eso no es tan aplicable, porque cada uno empieza a conocerse y a descubrir que a través de los sueños sí puede llegarte información. En el tema de los sueños está implicada la pineal. Sí, está implicada la pineal, porque es que una de las funciones de la pineal es la producción de la melatonina, que es la que permite a nosotros dormir. Entonces, de eso vamos a hablarlo, sobre la función de la pineal, y la pineal es la que maneja o regula el reloj biológico nuestro. Entonces hay algo que se llama cronobiología, y es conocer que nuestro cuerpo tiene unos horarios en los cuales nuestros órganos tienen una mayor actividad o una menor actividad, y eso hace que optimice la función de cada órgano. Claro. Entonces la pineal trabaja sobre eso. Sobre todo. Entonces, si hablamos de pineal, hablamos del sexto chakra. Vamos a tener la misma dinámica de los chakras anteriores, donde se hacía o se demostraba o se animaba un equilibrio dentro del chakra y un desequilibrio para que no se... Sí. Vamos a seguir la misma mecánica que hemos utilizado, en donde vamos a hablar de cuando está en armonía, cuando está equilibrado el sexto chakra, cómo se representa en nuestra vida, y cuando está en desarmonía, en desequilibrio, que termina generando alteraciones físicas y emocionales, claro. También lo vamos a ver allí. Permíteme un segundo para saludar a los oyentes que siguen llegando. Carmen Olivares dice: hola Claudia y Neil, saludos, estamos escuchándolo. Orlando, Andrés, Mafe, Erne y yo. Allá están en la cita. Carmen Torres también desde Cali nos escucha, un abrazo para ella. Y Amanda desde Perú, están conectados. Los invitamos a que participen también del chat con sus preguntas. ¿Ok? Sigamos acá con la doctora. Entonces, el sexto chakra ya hablábamos de su ubicación allí en el centro de la frente, y tiene una función que es el desarrollo de la conciencia, ¿verdad? Hay algo que es importante. Cuando nosotros estamos hablando de este chakra, es, por así llamarlo, como esa puerta que va abriendo hacia el séptimo chakra, pero cuando revisa los chakras anteriores, imaginémonos que fuera como un túnel donde tú abres la puerta y miras hacia abajo, pero cierras para ascender. O sea, no te vas a quedar con las puertas abiertas. Uh-huh. Recordemos que todo lo que vas generando y grabando en los primeros, el primero y el segundo, el tercero graba lo que está en el primero y el segundo, más lo de él, y el cuarto revisa también los tres anteriores, y es lo que tiene allí también, y el quinto, que es el vigilante de las encarnaciones, o sea que acumulativo, todos son relacionados. Entonces nosotros tenemos que saber que estamos grabando desde el primero, por eso no podemos hablar de la armonía de uno, sino de la armonía de todos. No podríamos especificar en que, bueno, trabajar en este chakra, no, porque es que todos están relacionados. Entonces se comporta este tercer ojo, esta glándula pineal, este sexto chakra, se comporta como un cerebro en la noche. Y vamos a entrar a hablar del tema de la pineal. ¿Dónde está ubicada la pineal? La pineal está en el centro del cerebro. Si nosotros pudiéramos pasar o traspasar con el dedo allí derecho entre el entrecejo, ahí al fondo, en el centro del cerebro, está ubicada la glándula pineal. Es muy pequeña. Es muy pequeña. Y esta glándula es también llamada epífisis, así se llama también. Se encuentra en todo el centro del cerebro, y como esa glándula, como te decía hace un momento, tiene una función principal, es la producción de la melatonina. De allí la importancia de que para producir la melatonina debemos estar en oscura, o sea, el cuarto oscuro. Entonces empezamos a dar esos tips donde es necesario dormir con la luz apagada, o por lo menos que no haya mucha claridad en la habitación. Incluso esto interfiere el tema de los celulares y todo lo que esté de estos aparatos. Toda esta contaminación electromagnética afecta también nuestra glándula pineal. Okay. Y todo nuestro cuerpo en general. Porque nosotros, como esa luz, energía que somos, tenemos una vibración, y ese campo electromagnético que generan los diversos aparatos que tenemos conectados. Doctora, y aquí es donde nosotros queremos hacer en la emisora, y usted lo dijo antes de empezar, énfasis. Usted acaba de entregarnos un dato importante.
aquí debemos comenzarlo a aplicar, analizar si esto lo estamos haciendo en casa, investigar un poquito más y hacer el cambio, sacar el celular del cuarto, desenchufar esas cosas que están tan cerca que nos pueden perjudicar y desequilibrar nuestro campo energético. Así es. Lo importante, y lo repito, ¿no? No es escuchar y dejar grabado esto en el disco duro, en una memoria, o tomar nota y dejar los apuntes allí en la mesa. Qué interesante. Ok, sí, qué bonito, qué interesante, y hasta ahí. Pero cuando voy a ver, sigo con el celular, cargando el celular en la habitación, cuando debemos cargarlo fuera de la habitación, apagarlos. La gente que tiene incluso la mala costumbre, el mal hábito de dormir con el celular debajo de la almohada para escuchar la alarma. Gravísimo. Es gravísimo. Ahí debemos ir primero a programarnos. Debemos llegar a programarnos donde abres tus ojos y es la hora en la que habitualmente te levantas. A eso debemos llegar, pero como nos desconectamos, se nos hace necesario en algunas ocasiones usar el despertador. En el tema del reloj biológico, la pineal es importantísima. Es fundamental. Entonces, en este tema del reloj biológico, nosotros tenemos esa activación desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana de la glándula pineal. Y a las 3 de la mañana se levanta el cerebro, despierta el cerebro y se duerme la pineal. Entonces, fíjate la importancia de mantener unos buenos hábitos en el sueño. A veces nos cuesta. En lo posible debemos manejar el tema de acostarnos a más tardar a las 9 de la noche. A veces con los quehaceres. Sí. O peor aún, las personas que trabajan en turnos nocturnos o que estudian de noche, realmente están dañando la glándula pineal. Porque es el momento... La pineal vendría a ser más o menos como la secretaria del cerebro. La que le digita todo, le saca la información al cerebro y le dice, tranquilo que yo digito para que usted descanse. Y resulta que en ese momento empezamos a demandar actividad del cerebro porque estamos en la universidad, porque estamos en el turno, porque, bueno, por las situaciones que sean, empezamos a dormir tarde. Tarde me refiero después de 9 de la noche. Y es como cuando tú tienes la secretaria que te está digitando cantidad de papeles y tú le sigues poniendo más papeles. O sea, no va a terminar. Lo peor que es que empieza a borrarse memorias importantes que tienes allí. No se graba. Exactamente. Entonces eso afecta lo que tú estás grabando hasta en tu espíritu. De manera que vamos a ver ahora los diferentes horarios en los cuales se requiere que nosotros tengamos un descanso, o en los cuales se requiere que tengamos una mayor actividad cerebral en cuanto a clases, a trabajos, a estudios, un tipo de actividad específica. Por eso es lo más saludable es que nosotros nos levantáramos a las 3 de la mañana a estudiar, cuando estamos en el colegio, en la universidad, e incluso como hábito de lectura, como hábito de estudio. Lo importante es que empecemos a eso de las 3 de la mañana, 3 y cuarto, a estudiar, evitar quedarse hasta las 10, 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, porque hay personas que dicen, no, es que a mí en la madrugada es que me rinde, y siguen trasnochados, ¿no? Y además de que están dañando la pineal, empiezan a tomar café, a fumar, a tomar Coca-Cola, o sea, y demás acompañarlo cosas con algún tipo de vicio. Empiezan a alterar totalmente la parte química. Inmediatamente hay un desequilibrio en este sexto chakra. Hay un desequilibrio, y estamos ya hablando de un desequilibrio. Las personas que dicen que no pueden dormir, que sufren de insomnio, están teniendo alteración en tu Es decir, aquellas personas que hasta altas horas de la noche no reconcilian el sueño y al día siguiente están todas desajustadas, se levantan tarde, o todas malgeniadas. Lo que nosotros llamamos como amanecen como enguayabados. Es un Algo término así. muy costeño acá en Colombia, y es esa sensación de cuando has ido a una rumba en la noche y te has tomado una cantidad de licor, pero resulta que no tomaste licor ni estuviste bailando, sino que estuviste despierto porque estuviste estudiando. Esa sensación en tu cuerpo de trasnocho, de cansancio, de agotamiento, está alterando tu glándula pineal. Diríamos entonces que en una rumba de esta lo que más sufre es la pineal, el tema del trasnocho, que indiscutiblemente que el alcohol también tiene que hacer su trabajo, pero es fuerte lo que sucede ahí en él. Así es. Y recuerda que la función de la glándula es producir la melatonina, y la melatonina es una hormona natural que se libera en el torrente sanguíneo durante las horas
de la oscuridad, donde estamos a oscuras. Esa costumbre que nos decían nuestros padres cuando estábamos muy pequeños, que acostarnos temprano, resulta que no debe ser una costumbre solo de niños. No, de adultos también, porque vamos perdiendo el hábito. Claro. Y nosotros lo más incongruente es que tenemos hijos y a las 7 de la noche, 8, 9, bueno, vayan a acostarse, ya es tarde, y seguimos hasta las 10, 11, 12, 1 y seguimos ahí despiertos. Entonces está como extraño, ¿no? Sí, señor. Pero fíjate que además de esto es fundamental saber que el tema de los ritmos biológicos que tenemos, yo te decía que entre las 3 de la mañana, 9 de la noche y 3 de la mañana es que está la pineal activa, ¿no? A las 3 de la mañana es cuando empieza a despertar el cerebro. Pero de la parte más activa sería entre 7 y 9 de la mañana, cuando estamos estudiando a esa hora. De hecho, son las horas donde rendimos más. Hasta las 11 de la mañana rendimos mucho. Hablando en aprendizaje, en creatividad, en recursividad, en actividad cerebral. Pero cuando ya pasan las 11, bueno, ya viene, casi se acerca la hora del almuerzo, mediodía, ya empieza en la tarde el cerebro a ser mucho más lenta el aprendizaje. Por eso las clases después de 12, 1 de la tarde son pesadas. Claro. Pero no es que sea la clase, es el tema cerebral, y nosotros no podemos desconocer la importancia de tener una mente totalmente despierta, activa. Y ni hablar de la noche. Entonces, fíjate cómo entre 9 de la mañana y hasta las 12 del día es el mejor tiempo para crear. Cuando tú necesitas hacer proyectos, algo con creatividad y con recursividad, ahí lo puedes hacer. Las horas de trabajo también son horas de trabajo. Entonces, como nosotros venimos hablando del tema de la reprogramación, porque todo esto que estamos trabajando con los chakras es precisamente dando herramientas para que cada uno de nosotros primero se autoconozca y sepa identificar, venga, ¿qué tengo yo de esto que me está afectando? Estoy alterando mi proceso espiritual de ascenso, porque vinimos a eso, en un ascenso espiritual, y qué cosas son las que estoy haciendo bien para continuar haciéndolas. Claro. Y no para los demás, es para mí mismo. Entonces, si yo no empiezo si yo dejo de reconocer las cosas que me hace falta trabajar, estoy perdiendo tiempo en esa parte del ascenso espiritual. En esa reprogramación, nosotros al mediodía hay una armonía, equilibrio entre el corazón y los dos hemisferios cerebrales. Es donde hay esa unidad. A las 12 del día, cuando el sol llega directamente. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que a esa hora nosotros es conveniente ir unos pequeños minuticos al sol, sin pensar en tostarnos allí en el sol, pero sí hacer ese proceso de reprogramación. Porque acuérdate que lo que tú estés programando en esa hora es lo que tu corazón va a sellar en cada célula al pulsar tu corazón. Acabo de encontrar respuesta a algo que pues sabíamos, pero no sabíamos por qué. Se dice que el latinoamericano o las personas que estamos en la zona tórrida tenemos esa creatividad, y se debe a que los rayos llegan perpendicularmente al cuerpo. Exactamente. Eso es. Hay sitios donde el sol ni siquiera sale. O sale, bueno, no es que no salga, que no se ve por las nubes, por la montaña, por todo, no se logra ver, y son días nublados, días oscuros. Eso genera que la persona no tenga la misma piloso, creativo, recursivo que tenemos acá los latinos. Claro, importante. Bueno, entonces, fíjate que allí es un momento para hacer la programación que tú requieras. Puede ser en tus hábitos, en tu salud. Y a las 6 de la tarde, hacerle el recorderis. Siempre hemos hablado de hablarle a nuestras células, es igual hablarle a nuestras glándulas, a nuestros órganos, pedirle perdón a nuestros órganos, cuánto daño le estamos haciendo. Por ejemplo, empezar ahora mismo, glándula pineal, discúlpame por las veces que he atentado contra ti, no te he tenido en cuenta, te he maltratado, te he olvidado, peor, ni siquiera sabía que existía, porque hay personas que se están enterando hoy que tenemos una glándula tan importante en el desarrollo espiritual del ser humano como es la glándula pineal. Entonces, disculpa por ignorarte, por desconocerte. Y ese es otro punto, Neil. Nosotros hablamos de reprogramación y de sanación, y esto es parte de la sanación creacional.
esa sanación que tiene que ver o está basada en leyes de creación. Entonces, nosotros es un requisito, es una exigencia que todo ser humano sepa y conozca su cuerpo físico. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedes tú reprogramar si ni siquiera sabes que tienes un vaso, que tienes 2 riñones, que tienes un colon transverso? Y podrán decir, ay, pero esos nombres enredados. Eso es para médicos. Eso es para médicos. Sí, pero resulta que es que quien tiene esos órganos eres tú. Claro, tú eres el que los usas. Tú eres quien los tiene, los usa, los programas, los dañas, etcétera. Entonces, para poder hablar de reprogramación, es exigente para cada uno leer. Ahora, por internet tenemos la facilidad de encontrar videos tridimensionales donde nos muestran funciones, la anatomía, la fisiología, ayudarnos con esa herramienta. Claro, vamos miren, escuchando. Aquí hay participación de los oyentes. Jonathan reporta sintonía desde Valledupar. Un saludo para él a esta hora aquí en el especial del sexto chakra. Luis Ángel hace un comentario. Doctora, hay personas que sufren de insomnio y no conciben el sueño a pesar de acostarse temprano. ¿Habrá un trastorno en este chakra? ¿Qué herramientas recomendaría para superar este problema? Sí, mira, definitivamente hay una alteración ahí con el chakra, ¿no? ¿Por qué? Porque si la función de la pineal es la producción de melatonina y es la que induce el sueño, entonces tendríamos que mirar realmente que esa persona reflexione qué le quita el sueño. Ya hay una de parte hecho, espiritual. Ya que hay que una analizar. parte, sí, mental, emocional y espiritual. A veces tenemos tantas situaciones personales y muchas veces las personas lo expresan así. No, es que tal cosa me quita el sueño y eso me está quitando el sueño. Y se están programando y terminan con un insomnio. Y cometen el error de comprar la melatonina. Entonces dicen, no, que es que la melatonina es para el sueño que nos induce y todo lo demás. Fíjate cómo estamos acostumbrando a nuestra glándula a no producirla y a suministrarla químicamente de manera externa. Como nos acostumbramos muchas veces, en vez de pensar, como lo hemos dicho en repetidas ocasiones, es más fácil tomarse una pastilla que reflexionar sobre qué cambios debo hacer. Claro. Entonces eso mismo aplica para este caso del insomnio. Ay, no puedo dormir. No, mira, me recomendaron esta, tómate la melatonina que es excelente. Lo más fácil. Lo más fácil. ¿Qué te parece si reflexionas qué situación estás teniendo con tu pareja, con tu mamá, tu papá, tus hermanos, en el trabajo? A nivel personal, ¿qué cosas te están quitando el sueño? Por decirlo así, esa contaminación que hablábamos ahorita, radiomagnética, contribuye a que no tengamos sueños reparadores. También pueden haber emociones que estén dañándonos, emociones, pensamientos, sentimientos contaminantes, llamémoslo así. Acuérdate algo, Neil. Lo principal es el ataque interno, complementario al externo. ¿A qué me refiero? A que lo que más te hace daño, más que pensar en el campo electromagnético y en todas las cosas externas, son los pensamientos que estamos generando. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar. Daño. Claro, eso es más grave que un campo electromagnético externo cuando tú estás atacándote internamente. Entonces, sí influye la forma de pensar, la forma de sentir, que está pasando por tu mente. Es algo como dijo Jesús, que no es tanto lo que sale de tu boca o lo que entra a tu boca, sino lo que sale de tu corazón, lo que te contamina. Exactamente, o sea, ¿qué tipo de pensamientos estoy teniendo? Y Luis Ángel nos pregunta tips. Bueno, primero identificar qué me está pasando, cómo están los diferentes roles de mi vida. Eso es un análisis que debemos hacernos constantemente. Nosotros deberíamos vivir en una constante reflexión. Sin importar edades. Sin importar edades. Muy bueno cuando ese hábito lo tomamos desde muy jóvenes. Porque imagínate un joven de 12, 13 años que empiece a ser consciente, y tiene que ver con este sexto chakra, con esa conciencia, que sea consciente de lo que dice, de lo que piensa, de lo que hace, que reflexione cada acción y diga, miércoles, me equivoqué aquí, ¿por qué respondí así? Me faltó hacer esto. Bueno, y empiece en esa autoobservación y autoevaluación, que hace parte del autoconocimiento. Claro. De esa manera, siendo vigilantes de lo que pensamos, ¿cuántas veces se nos cruza un pensamiento limitante? Ay, no, eso es muy difícil para mí. Ya lo programaste. 7 segundos tienes para que cambies el pensamiento, porque en 7 segundos se sella a través del corazón y le manda la información al cerebro y el cerebro ejecuta.
Entonces, cuando tenemos un pensamiento de dolor, de rabia, de envidia, de celos, de pereza, de ira, de lujuria, esa información llega al cerebro y el cerebro a través del hipotálamo descarga los neurotransmisores y ya llegan directo a la célula y terminan matando el hipotálamo, la célula. que es otra glándula. Es otra glándula del cerebro y que esa glándula es como una máquina productora de sustancias que son neurotransmisores. ¿Trabaja en conjunto con la pineal? Sí, trabajan todo es un conjunto, ¿no? Porque acuérdate que es un sistema, es un organismo. Entonces el sistema nervioso central tiene varias glándulas que hacen su efecto en la producción de neurotransmisores, de hormonas, para que a nivel celular haya respuestas. Entonces es así, cuando nos mandan esas sustancias, terminamos iracundos o deprimidos, y eso hace cambios que nos ponemos rojos, o que nos ponemos pálidos, o que nos ponemos sudorosos por reacción física de un pensamiento. Entonces, y algo que es intangible se ve tangible en el cuerpo. Se ve tangible. Por eso la relación de los chakras con la parte física. Entonces, si lo podemos hacer así, evidenciarlo en la parte física, mucho más lo vamos a hacer tangible cuando algo espiritual termina afectando un comportamiento o una forma de actuar ya en la parte física. Cuando damos una respuesta grosera, por ejemplo, y resulta que era que tuve un pensamiento que me limitó y me dejé llevar por él. Pero así como debo tener la capacidad y la humildad de reconocer, me estoy equivocando, reconocer cuando estoy mejorando o llegar a pedir perdón. Tener esa capacidad de pedir perdón. Entonces, retomando en este mensaje de la pineal, en este ciclo biológico, a las 6 de la tarde les estaba diciendo hace un momento, recordarle a la pineal, ¿no? Bueno, te voy a entregar un paquetico de información para que la guardes, la selles. Y viene algo que no sé si todos o la gran mayoría de nuestros oyentes tengan como hábito, y es hacer una reflexión de cómo fue mi día. Esa reflexión la debemos hacer nosotros al finalizar nuestra jornada diaria, hacer esa reflexión, pero centrándonos en lo positivo que vivimos hoy. Que alguien me saludó, que fue muy efusivo, que me fue bien en el trabajo, que gané el examen, bueno, en fin, todas las cosas positivas. Y de las cosas que aparentemente fueron negativas, buscarles el aprendizaje. El aprendizaje. O sea, ¿qué me pasó aquí? ¿Qué me faltó, por ejemplo? Me faltó seguridad. No, es que a mí me faltó paciencia con fulano porque me enojé y no debía enojarme. Me faltó comprensión. O sea, ¿qué me faltó como aprendizaje? Si yo hago eso todas las noches, la pineal, eso es lo primero que va a ir grabándome. A las 9 de la noche empieza a grabar. Pero si yo, al finalizar la jornada, en vez de grabar las cosas positivas y lo que aprendí del día, buscar el aprendizaje del día, grabo ese fulanito que me hizo esto, que espérate que mañana, bueno, y empieza a armar una película de rabia, de rencor, de venganza. Eso es lo que está grabando tu pineal. Y eso es lo que tú vas a seguir ejecutando. Y sigues ejecutando. Ese es el programa mental que se repite. Por eso hablamos de reprogramación. Claro. Entonces, la necesidad de hacer, y ese es otro tips, hacer la evaluación diaria de cómo fue mi día. Decirle a los seres que están cerca de nosotros cuánto los amamos. No importa que lo hayamos repetido 1000 veces. Es necesario que esa persona sepa cuánto la amas, cuán importante es para ti. Y eso tú lo estás grabando en tus células. En algún momento tú sales de viaje y de pronto te sientes solo. Y solo con activar esa memoria que queda grabado en tu espíritu del amor que tiene tu familia hacia ti, te reconforta. Entonces cambia tu estado interno. Por eso es necesario que nosotros grabemos la mayor cantidad de imágenes reales. Cuando me refiero a reales, me refiero a las que te van a generar una paz interior, un equilibrio, una armonía. Las imágenes que tienen que ver con la naturaleza, las imágenes que tienen que ver con el amor, con la familia, con la unidad, con la amistad. Porque pocas veces le damos la importancia que realmente tiene a eso. Claro. Y cuando estamos solos en algún momento, que jamás estamos solos, entre otras cosas, creemos que estamos solos, pero tenemos una fuerza muy grande en el corazón que siempre nos va a tener ahí, vamos a estar acompañados. Pero bueno, cuando mentalmente creemos que estamos solos, porque no tenemos nuestra familia de carne, por así llamarlo, al lado, siempre vamos a tener
gente que nos va a entregar amor, que nos va a entregar atenciones, servicio, dedicación. Y recordar a nuestra gente en esas memorias nos va a ayudar a sobrepasar cualquier momento que tengamos difícil. Muy bien. Esto se hace en horas de la noche. En horas de la noche para programar la pineal. Exacto. Es como la evaluación del día, por así llamarlo. Pasarle a la pineal, que es la secretaria, la que ayuda al cerebro en el sellado de la memoria, a que grabe cosas positivas. A que grabe cosas positivas. De esa manera hay que hacerlo. Entonces, dentro de esa parte de los ciclos biológicos, bueno, porque lo decíamos que se hace, que ella comienza a trabajar pues de 9 a 3 de la mañana, es cuando más lo está haciendo. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es una reprogramación consciente cuando lo vamos a decirle, bueno, pilas que voy a mandarte este paquete de información, grábame bien esto porque para mí es muy importante. Y lo otro es hablarle en los diferentes órganos, porque por ejemplo el cerebro, te pongo un ejemplo del cerebro, yo te decía que hace la conexión con el corazón al mediodía, ¿cierto? Sin embargo, la hora donde está quieto el cerebro, por así llamarlo, sería en la madrugada, a las 12 de la noche, sería el momento ideal para abrir un cerebro, para intervenir un cerebro. Este tipo de horarios de nuestros órganos nos influye, y todo esto gobernado por la pineal, ¿no? O sea, desde ahí están dando la orden, nos influye hasta para tomarnos un medicamento. Entonces te pongo un ejemplo, el pulmón, el inicio de la actividad, en su actividad máxima es de 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana, son 2 horas por órgano. Sí. O sea que en algunos casos las crisis asmáticas y todo esto puede suceder en la madrugada. A esa hora. Suele ocurrir a esa hora. Suele ocurrir a esa hora porque es el momento de mayor actividad. El intestino grueso, de 5 de la mañana a 7 de la mañana. Entonces fíjate que cuando nosotros, y todos estamos hablando de hábitos, la hora de nosotros de evacuar nuestro intestino debería ser entre ese horario, entre 5 y 7. Ahí es el proceso donde más actividad tiene el intestino, pero para eso que debemos tener, garantizar una buena ingesta de fibra que permita que a esa hora nosotros eduquemos a nuestro intestino. Y sobre a que todo evacúe. estar levantados, ¿no? Ah, sí, sobre todo estar levantado, ¿no? Ahí empezaríamos con ese cambio en el hábito. Claro. Usualmente, ¿tú a qué hora despiertas, Neil? Bueno, ya a las 7 ya estoy trabajando. Ya estás trabajando. Entonces, comenzar el hábito de levantarse temprano para irle programando a nuestra glándula pineal y a nuestro cerebro en qué momento debe empezar a generar los cambios de acuerdo a la programación que le vamos dando. Entonces, eso en el tema del ciclo o de horarios de los órganos. Igual los oyentes pueden profundizar sobre esto y encontrar la mayor cantidad de información. Hay una pregunta en el chat de cuánto realmente serían las horas justas para el descanso, para dormir. Dicen que hay muchas. Eso es muy relativo. El promedio te dice que de 8 horas, pero tú puedes programar tu cuerpo. En 5 o 6 horas tú puedes tener un descanso y un sueño reparador. Pero hay personas que se acostumbraron, se condicionaron en que las 8 horas las necesitan. Pero si tú te acostumbras a dormir a las 9 de la noche y a levantarte a las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana, si no quieres comenzar desde las 3, pero lo importante que es, Neil, que tú programes tu sueño. Es decir, que le hables a cada uno de tus células, a cada uno de tus órganos, que vas a descansar tu cuerpo. Y si tú te programas hasta dormir 1 hora, tú lo puedes hacer de manera reparadora. Por eso yo no te diría que hay un horario específico, un tiempo específico donde se exige que todos vamos a estar iguales, porque cada ser humano es diferente, su organismo es diferente. Entonces, para ir resumiendo, el tema de maltratar el cerebro y la pineal trasnochando es fatal. Desequilibrio inmediatamente del chakra. Otro, los vicios. Los vicios, lo que adicionalmente a esto, fíjate que ¿qué se queda haciendo la gente cuando trasnocha? Tomando licor. Tomando licor o viendo películas que no son de lo más sanas y capacitadoras para nosotros, o bailando, pero no es el tema del baile, porque es que no es ir en contra del baile, sino de lo que está alrededor del baile. El licor, el cigarrillo, la droga, el celo, todo. Sí, todas las emociones que desprende. Todas las emociones. Rumba, ¿no? Así es. Lo que escuchas,
Imagínate si tú a esa hora donde debería estar trabajando tu pineal, grabando información, y estás escuchando puro reggaetón, cantando y bailando en esa frecuencia de ese tipo de ruido, que eso para mí no es música, eso es lo que estás grabando. Quiere decir que todas esas actividades que usted está narrando son las que han atrofiado las capacidades de este sexto chakra. De este sexto chakra, así es. Y eso nos va dando a nosotros alteraciones en lo que estamos creando. Porque nosotros como seres humanos, como espíritus, tenemos toda la capacidad de creación. Desde un pensamiento que es algo intangible hasta algo ya la materia condensada. De hecho, todo lo que tenemos, por ejemplo, aquí en la mesa de trabajo, el computador, los micrófonos, fueron diseñados y creados por un hombre. A partir de un pensamiento. A partir de un pensamiento. Entonces, si nosotros sabemos, somos conscientes que tenemos ese poder de creación, tenemos que saber qué hacemos con ello. Porque eso va de allí, de lo que yo piense, empiezo a crear mi realidad, las cosas que tengo ya física, materialmente. Y eso incluye mis relaciones. Porque de acuerdo a mis pensamientos, yo voy dándole vida a las relaciones con pareja, con hijos, con padres, con amigos, con compañeros de trabajo, con todo el mundo. Claro, bueno, aquí ejercicios para salir del insomnio, yo pienso que ahorita lo respondimos, ¿no? Sí, hay una parte importante. La tomita de canela. Disponerse. Sí, lo primero sería buscar dentro de mí qué situaciones no he resuelto y que me están quitando el sueño. Porque cometemos un autosaboteo y decimos, no, a mí no hay nada que me quite el sueño. Pero si empiezas a analizar los diferentes roles de tu vida, quizás te encuentres con que hay un rol en el cual está alterado e inconscientemente te está quitando el sueño. ¿Cómo son los roles? Bueno, mira cuáles son tus roles. Yo, por ejemplo, tengo un rol de mujer, tengo un rol de mamá, tengo un rol de esposa, tengo un rol de hija, de hermana, de amiga, de funcionaria, bueno, en fin, de médico, de terapeuta. Entonces yo debería empezar a revisar cada uno de mis roles. Bueno, en mi rol de mamá, ¿hay algo que me esté quitando el sueño? ¿Hay algo que me tenga preocupada? ¿Hay algo que no he podido resolver? Porque quizás conscientemente no lo admito, pero mi inconsciente nunca descansa. Y de hecho, cuando nosotros dormimos, quedamos conectados. Bueno, tenemos un consciente, un subconsciente y una supraconsciencia, que es la información de toda ese poderío de esa alma. Cuando dormimos descansa el cerebro, pero la supraconsciencia jamás descansa, ella permanece ahí. Entonces, si nosotros debemos empezar a buscar, venga, qué cosas tengo yo en los diferentes roles de mi vida que me estén quitando el sueño, o que puedan ser un origen para quitarme el sueño. Pero ya disponerme a dormir. Entonces, si yo reconozco que he tenido, o alguno de los oyentes reconoce que ha tenido dificultades para dormir, empezar a ambientar el sitio para dormir. ¿Qué quiere decir? Un sitio que tenga una iluminación adecuada para dormir, quiere decir bien apagado, que no haya cortinas claras, que entre la luz de la calle, o que a veces cerca hay sitios que tienen como si fuese esas sirenas, esas luces que son rotativas. Sí. Donde cada un minuto pasa la luz por tu cuarto y acuérdate que aunque tú tengas tus ojos cerrados, tú estás percibiendo ese tono de luz, o sea, esa fuerza luminosa y esa fuente luminosa, y te puede estar impidiendo que duermas. Verificar si el sitio donde estás durmiendo, empezando desde la cama, sea un colchón adecuado, una almohada adecuada, que tengas la temperatura adecuada. Sí, porque ese es otro punto. O sea, nosotros no podemos hablar del insomnio generalizado. Tenemos que irlo definiendo en cuáles son los diferentes orígenes que pueden estar causando. Físicos, mentales, emocionales, ambientales. Y ambientales influye lo que estamos hablando de la energía electromagnética, de la contaminación electromagnética. Si tengo muchas cosas eléctricas en la habitación donde estoy durmiendo, si las dejo conectadas en la noche, si tengo el celular dentro del cuarto, si tengo plantas dentro del cuarto. Nosotros no debemos dormir con plantas, hojitas verdes dentro de la habitación, por el intercambio gaseoso que hay. Las plantas deben estar fuera de la habitación donde dormimos. Lo otro, los televisores, radiodespertadores, computadores, todo esto.
e ir buscando encontrar eso. Y empezar a hacer la programación, autoautorizarme. Yo darme la autorización, darle la autorización, la orden a mi cerebro. Mi cerebro me debe escuchar. Si yo empiezo a tener esa conexión, yo puedo hablarle a cada una de mis células y mis células obedecen. Bueno, yo me voy a acostar, voy a dormir tranquilamente, voy a reparar, voy a tener un sueño reparador, que quiere decir cuando despierte voy a estar descansada, relajada, activa, consciente, despierta, todo. Pero si yo me voy a sentar en la cama diciendo, ay, es que yo nunca puedo dormir, a mí todas las noches se me desvelo, ya, con eso programaste. Ese es el programa. Ese es el programa mental. Claro. Entonces, eso. Y si ya con eso no, entonces yo sí se recomendaría... Agüita de canela. Agüita de... un cidrón, una valeriana, esas plantas que te ayudan a ti la valeriana a relajar. Bueno. Sí, la valeriana, el cidrón son plantas que te ayudan ahí a relajarte. Bueno, entonces, continuando con este tema del sexto chakra, sabemos que cuando hablamos del sexto, estamos hablando de esta glándula y de esta visión adicional. Entonces, ¿qué ocurre cuando el chakra está en desarmonía o está desarmónico? Cuando está así, estamos hablando de la visión, empezamos a ver las cosas en las personas, pero con una manera de juzgamiento, de crítica. Y ahí viene esas preguntitas que a veces hacemos, que bueno, que con frecuencia hacemos aquí en el programa de los chakras, que son las preguntas, ¿no? Claro. Entonces no hay como un formato establecido de preguntas para esto, pero sí quiero dejarlas para que reflexionemos. ¿Cómo estoy viendo a los que me rodean? Pero, ojo, no estoy hablando de verlos en el juicio, en el juzgamiento, en que está más flaco, está más gordo, porque eso sería con los ojos del físico, ¿cierto? Estamos hablando de irnos a esa visión más allá a esa clarividencia. Yo estoy viendo qué hay por detrás de los comportamientos de las personas que me rodean, o solamente lo juzgo. Es que está muy pesado, es que está muy tal cosa, pero estoy viendo más allá o me estoy quedando solamente en el plano físico. Cuando tú llegas a un lugar, ¿tú ves solamente la acción de las personas o puedes llegar a ver la intención de las personas? Eso es sexto chakra. Ver más allá ponerme en los zapatos de esa otra persona. Porque eso me genera un estado de conciencia permanente en el desarrollo como función de este chakra. Entonces, en ese momento es qué tanto puedo ver. Entonces, cuando falta armonizarlo, estoy viendo lo malo, por así llamarlo, viendo en lo que se equivoca el otro, viendo los defectos de los demás, incapacidad para verlos como esa parte o como ese ser que está en un proceso también de crecimiento, de ascensión. O también dentro de esto, si solamente estoy viendo cosas que me dañan, porque el sexto chakra tiene influencia sobre el ojo, sobre el sistema nervioso central. Entonces, que estoy entrando a mi cerebro, a mi espíritu a través de mis ojos. Es que son pornografía, es que son cosas materiales donde solo alimento mi sentido de la vista de cosas materiales. ¿Qué más estoy viendo? ¿Cómo estoy percibiendo eso? Ahora, la repercusión más frecuente de un funcionamiento inarmónico es en el caso en que nos sentimos como la cabeza pesada, ¿no? Eres una persona que solamente piensas en la parte del conocimiento como atesorar el libro, lo que está escrito, pero no aplicarlo, pero no visualizarlo más allá no visionarlo más allá O la capacidad de interpretación también está sujeta. La capacidad de interpretación está sujeta cuando tenemos una buena capacidad para interpretar. El símbolo, cuando vemos una señal, un símbolo, venga, esto puede, o hace referencia a esto y a esto y a esto. O, no, pasó esto por aquí, ya quedó así. Porque no logramos asimilarlo más. Pero volvemos al punto de la conexión con el corazón. ¿Cómo está mi conexión? Entonces, fíjate cómo cuando tú conoces personas que solo se esmeran en recibir conocimiento, pero como para llenar. Sí, los he visto. No más. Pero no han aplicado la primera palabra del primer libro que se leyeron.
sino es como atesorar y atesorar conocimiento. Qué mala y más costumbre. nada. ¿Ah? Qué mala costumbre. Sí. ¿Y qué ocurre? Que eso les genera a ellos una, entre comillas, ansiedad por seguir recibiendo, o peor aún, cuando desconocen un tema, una palabra, un contexto, genera ansiedad en ellos de no conocerlo, y van y buscan porque no pueden, o sea, se sienten que no se permiten no saber algo. Entonces se quedan metidos solamente en la forma, pero no ven en el fondo, no ven más allá. Más allá. Entonces, la manera de interpretar, la manera de hacer conexiones lógicas. Doctora Claudia, alguna vez leyendo Hermes, él dice en uno de sus escritos que dichoso el hombre que puede ver más allá de lo visible, o sea, de lo que tiene apariencia. Es eso. Eso es desarrollo del sexto chakra. Ok. Y él hacía un símil de que aquellas personas que son capaces de ver más allá de lo que los ojos pueden mostrar son los que están más cerca a Dios, lo decía en sus términos. Así es, de cierta manera así es. Entonces fíjate que cuando nosotros solo vemos con los ojos del físico, y a eso está incluyendo los libros, ¿no? Me quedo con lo que dice y ni siquiera llego a interpretar, ni siquiera llego a hacer una asociación lógica. O me quedo viendo la realidad, entre comillas, pongo, la realidad que estoy teniendo y no veo más allá de. ¿Cuántos de nosotros, estando hoy de pronto es más, miren lo que está a su alrededor, miren lo que está a su alrededor en este momento en la habitación donde está, y qué más pueden ver más allá de lo que ven físicamente? Entonces, cuando tú llegas a una habitación, a una oficina, y tú encuentras las cosas ordenadas o desordenadas, ¿cuánta gente ignora, pasa por alto eso? Ya que eso nos habla mucho de quienes permanecen en ese sitio. Por ejemplo, tú te das cuenta y empiezas a conocer a las personas a través de cómo se comportan, de cómo organizan las cosas, de qué forma le dan, y tú puedes llegar a saber si una persona tiene ese mismo orden o ese mismo desorden en su cabeza, de acuerdo a cómo tiene el entorno donde tiene. Entonces revisémonos cómo está mi entorno, porque es que acuérdate que así como es afuera, adentro, arriba, abajo, o sea, es de la misma forma. Doctora, en un sistema subyugador, ¿es conveniente que esté atrofiado el sexto chakra de los individuos? Claro, para poderlo manejar a su antojo y completamente. Claro. Entonces, en la medida en que nosotros empezamos a descansar de cierta manera el pensamiento, ese pensamiento crítico, ese pensamiento de intelectualoide, y nos metemos desde el corazón, desde el sentir, desde visionar esa realidad que muchas veces soñamos, ¿no? Como quisiéramos que el mundo fuera diferente, pero ¿qué estoy haciendo yo para eso? Entonces, en la medida en que yo empiezo a interiorizarme, a meterme más, mi realidad empieza a cambiar. Ya yo empiezo a activar el sexto chakra. Empiezo a percibir, a recibir la información a través no solo de estos dos ojos, sino a través de este sexto chakra. Irme más allá, desarrollar la clarividencia. Pero aquí viene un punto importante y es una de las funciones que debemos desarrollar, de las cosas que debemos corregir como vicio, y que tiene que ver con este sexto chakra, y es la pereza. Sí. Resulta que nosotros, yo te pregunto, ¿en algún momento sientes que tienes pereza? No, sí, que eres perezoso. Ojo, porque nosotros debemos evitar decir si eres algo negativo, porque en esencia no lo eres. Tienes comportamientos que pueden representar ese vicio, más no es tu esencia. Sí, claramente. Hay momentos en que se siente esa pereza, ¿no? Entonces, vámonos a la cotidianidad, porque esto es un vicio que se debe trabajar desde este sexto chakra, con esta visión que estamos dándole, ¿no? Entonces, ¿cómo representa la pereza a una persona? Entonces, pues vámonos, yo cómo la represento, o sea, ¿qué pasa en mí en este momento? Y es la invitación a los que están escuchando ahora el programa. ¿En qué aspectos estoy siendo perezoso? Estoy actuando con pereza. Ah, no, yo no soy perezoso, pero resulta que estoy descuidado en algo. Entonces, hay unos armónicos, o sea, hay como los sinónimos, por así llamarlo, que a veces no reconocemos el vicio como tal, pero sí
son como esos hijitos de la pereza. En este caso, que estamos trabajando el tema de la pereza. ¿Cuántas veces debo lavar una ropa? Por ejemplo, vámonos a la cotidianidad. Ay, sí, no, pero después, mañana. Y lo voy dejando y lo voy postergando. Y me va consumiendo la pereza. O debo cambiar un hábito en mí. Ay, sí, yo sé que está ahí, pero bueno, otro día, no, es que ahora tengo pereza. Y lo peor es que lo decimos, ¿no? Lo verbalizamos. Ay, qué pereza. Estamos sellándolo. Ay, qué pereza tener que hacer eso. Eso no es parte nuestra. Sin embargo, nos estamos dejando envolver por ese vicio. La flojera, la apatía. Cuando nos volvemos indiferentes, apáticos a algo. Eso es un sinónimo de pereza. Uy, la apatía sí que es tremenda. Tremenda. A veces terminamos siendo... no me importa nada. No me importa nada. Indiferentes. Falta de compromiso. Entonces, y eso, con este análisis desde el sexto chakra, ¿cómo estoy yo percibiendo el mundo, el planeta? ¿Cómo estoy percibiendo las situaciones que tengo alrededor? Cuando ves un noticiero, puedes ver con el tercer ojo, que podríamos decir, con el sexto chakra, puedes ver el dolor de la gente, puedes ver la angustia de la gente. Los hombres visionarios, los hombres que viven hacia futuro, los hombres que quieren un mundo mejor, los hombres que han traído propuestas diferentes, son hombres que tienen desarrollado. Sí, porque van viendo más allá lo están sintiendo en su corazón. Por eso, cuando encontremos en nuestro camino personas, grupos, organizaciones que estén trabajando hacia un propósito de mejorar algún aspecto de nuestras áreas, de nuestros pueblos, de nuestro planeta incluso, empecemos a identificar, pero aquí viene algo importante, ¿no? Nosotros no podemos seguir hombres, yo me debo seguir a mí misma, y este sexto chakra te da a ti esa particularidad como ser, como espíritu, en el que tú, a través de la conexión que estás teniendo con ese ser interior que tienes, te permitas seguirte a ti mismo, visionando, sintiendo, por tener esa certeza en tu corazón de que lo que estás luchando, trabajando como hombre visionario, lo vas a lograr. Solo que a veces no podemos hacer las cosas solos. Claro, solo, ese es otro problema. Porque necesitamos la unidad entre todos para poderlo lograr. Pero si tú no comienzas a hacer, la gente, muchos metidos en el vicio de la pereza, hombre, eso es como muy difícil, qué pereza tener que poner a hacerse eso. Pero ¿qué ocurre cuando ya tú ves que alguien lo está haciendo? Ándale, ven acá, si es posible, si lo están haciendo, yo me voy a sumar. Entonces, es estar apercibido de eso, ¿no? Estar apercibido de en qué aspectos estoy teniendo pereza, en qué aspectos estoy dejando de visionar. La lentitud es otro de los armónicos de la pereza. Lento para hacer las cosas. Cuando nosotros, sin tener que depender del tiempo como cronología, como aquí, como el reloj, porque realmente nosotros, ese no es nuestro tiempo, ese no marca nuestro tiempo, pero sí en la asertividad para hacer las cosas. La tardanza, la indolencia, la negligencia incluso es otro armónico de esto. Entonces, ¿qué sí debemos? Eso es desprogramar ese vicio, lo que debemos empezar a hacer, ¿no? ¿Cómo lo desprogramo? Identificándolo. Porque si yo lo niego, ahí ya perdí. Pero si yo lo estoy identificando, digo, miércoles sí, en este aspecto yo estoy teniendo pereza. Y ahí debe comenzar a seguir el trabajo. Ahí comienza el trabajo. Entonces hay que programar que la diligencia, ser diligentes. No he hecho esto, entonces es en el día a día. Y son esos pequeños logros los que realmente hacen aplicable este conocimiento. Si me daba pereza arreglar la cama, pongamos un ejemplo sencillo, y te vas para el trabajo, te vas para el colegio y no arreglas la cama por pereza, y ahora lo identifico. Cuando digo ya voy, eso es pereza. Esa lentitud, esa tardanza es pereza. Entonces, ser diligentes, empezar a tener esa actividad. Por eso la transformación está llena de pequeños cambios. Exacto. Y cuando tú empiezas a cambiar, a trabajar en el silencio, porque eso te pertenece a ti y a tu espíritu. No puedo tener pancartas de que yo ya hice esto, porque eso no es la idea. Claro. Yo no estoy haciendo esto para los otros, lo debo hacer para mí. Para esa ascensión, porque a la larga, a la hora, tú vas a ser
revisado son tus 7 chakras, no es el de tu esposo, el de tu mamá, el de tu hijo, no, son los tuyos. Que en este proceso de acompañamiento como grupo que somos por ahora, nos apoyamos, nos permitimos retroalimentarnos. Como lo que estamos haciendo. Como lo que estamos haciendo acá, pero eso al final, cada quien tiene que hacer lo suyo. Yo no puedo hacer las cosas por ti. Entonces es programar esa virtud de la diligencia. ¿De qué manera? Haciendo gestión de algo, encargándome de eso, realizando la actividad como tal, identificando en qué momento tengo la pereza y en qué momento soy diligente y lo hago. Entonces eso es trabajo del sexto chakra. Entonces ya como funcionamiento armónico, porque hablábamos que en ese desarmónico pues es toda la parte de la crítica, de cuando metemos más conocimiento como letra que como aplicación, ya nos vamos a tener esa interpretación, a estar activos, atentos, alerta, apercibidos de las diferentes cosas que recibimos y podemos integrarlas en una práctica. O sea, con el sexto chakra, basándonos en lo que estamos conociendo, desarrollándolo, tenemos la habilidad para aplicarlo, porque lo logramos interpretar, lo logramos comprenderlo para aplicarlo. Porque a veces las personas no aplican, no por no querer ni por pereza, sino porque simplemente no han hecho el clic de la interpretación y de la aplicación. Entonces lo ven todavía muy arriba y no han logrado, como decimos nosotros, aterrizarlo para saber cómo hago esto. Y lo decimos, ¿no? Son en los pequeños logros los que vamos haciendo la transformación. De todas formas, el equilibrio en los chakras inferiores son los que hablan de una condición mucho mejor para desarrollar los superiores, en este caso el sexto. Así es. Por otro lado, o sea, si estamos bastante desequilibrados en lo sexual, en lo emotivo y en las gulas, no vamos a poder hablar de un desarrollo de la clarividencia, por ejemplo. Sí, indiscutiblemente para nosotros hablar de todo esto tenemos que irnos a los 3 primeros, que es donde comienza la reprogramación, desde el primero. Pero fíjate algo que además tiene relación con este sexto chakra y lo hemos dicho en los chakras anteriores, en esas leyes que permiten que el espíritu humano ascienda. Y empezábamos con tener un cuerpo luminoso, con tener una mente sensata, con tener unas emociones libertarias, con una comprensión de las cosas, una comprensión voluntad, con una inteligencia superior. Y en este sexto, con lo que hemos hablado del conocimiento y todo, estaríamos hablando de una sabiduría del ser. O sea, cómo el ser humano empieza a tener esa sabiduría, empieza a adquirir esa sabiduría, pero de sus propias experiencias. O sea, yo aprendo de mí, yo aprendo de mis vivencias y me voy haciendo sabio, evitando cometer, por ejemplo, los errores del pasado. Pero eso, ¿cómo? Visionando las cosas, analizando qué hice, qué me faltó, y eso me va generando esa sabiduría dentro de mi ser, donde ya yo digo, listo, yo puedo aprender de los demás viéndolos, pero yo tengo que hacer mi propio camino. Yo tengo que ir analizándome porque todos somos diferentes, todos aprendemos de maneras diferentes. Entonces, algunos con amor, otros con dolor, pero aprendemos. Entonces, es desarrollando pues esa parte de la sabiduría. Hay otro punto importante, bueno, y retomando los órganos, ya yo lo dije, ¿no? El ojo, el sistema nervioso, influye en esta parte, en la glándula pineal y en todo lo que, el área que abarca el sexto chakra. Hay otra cosa fundamental aquí y es la parte de la sanación. Desde el sexto chakra, unido con el cuarto, yo puedo programar, proyectar, sanarme, autosanarme y ayudar a otras personas. Porque es ponerle, es irme más allá de, es irme a futuro, es verlo, pero no con estos ojos del físico, sino visualizarlo, que ya es, una cosa es la imagen que yo estoy viendo como estática y otra cosa es una visualización en donde ya yo le doy dinamismo a la imagen. Yo me imagino, me visualizo haciendo X actividad a futuro, pero lo estoy haciendo desde hoy. Y cuando yo lo hago así, ese es el futuro presente donde yo empiezo a programar mi futuro. Premonición. Sí, de cierta manera. Entonces va unido con ese sentir, con esa intuición que le llamamos esa voz interior, es ese sentir del corazón unido a esa clarividencia del sexto chakra, donde permiten que yo proyecte, programe una sanación.
Entonces, interesante. Bueno, doctora, ya llevamos 1 hora y 15 minutos de programa. ¿Cómo podríamos concluir o cuáles serían las recomendaciones finales? Bueno, ya hemos recibido bastantes herramientas en el diálogo, pero ¿con qué le gustaría rematar para que nuestros oyentes se vayan pues con certeza en qué hay que hacer? Ok, entonces, de las cosas que quiero resaltar, quiero revivir, no rematar, quiero resaltar aquí, es la necesidad de empezar a hacer ese desarrollo interior. La necesidad de centrar nuestros pensamientos para transformarlos, en hacer eso, seguir esos tips que hemos dado, en evaluar cómo están los horarios de mi cuerpo, empezar a programar esa glándula pineal, empezar a visualizar cómo se produce la melatonina necesaria para que yo tenga un sueño reparador, cómo empezar a cambiar la visión de la realidad que tengo. ¿Cómo hago eso? Empezando a identificar en dónde estoy hoy, en qué aspectos estoy teniendo hoy que deba mejorar y hacia dónde me quiero proyectar o me quiero visualizar. Eso para mí sería como lo fundamental, retomando allí pues la parte de que nosotros en este sexto chakra, además de esta parte del ojo y de la parte del sistema nervioso, pues tiene incluso hasta los senos paranasales, que son estas cavidades donde resuena nuestra voz, tiene afección. Entonces, identificar en qué momentos yo estoy quedándome en planos materiales y no en planos espirituales, en este desarrollo interior y en este desarrollo del ser. Dice aquí una pregunta, doctora, que bueno, el primer, segundo chakra vemos que tiene pétalos. Sí. ¿Verdad? En el tema del sexto chakra también tiene pétalos. Hablábamos de vórtices, ¿no? Sí, porque de acá veo una imagen y no le veo pétalos. No, este sexto chakra tiene 144.000 vórtices. Resulta que son unas placas memorias que están básicamente allí en los hemisferios cerebrales. Calcula tú que una placa memoria de esa tuviera la capacidad, cada placa, de escribir una hoja, carta, tamaño carta, cara a cara, de aquí a la luna, ida y vuelta 7 veces, más o menos. ¿Ida y vuelta 7 veces? Sí. ¿Esa es la capacidad? De grabar ahí en los hemisferios cerebrales. Wow. Y que la glándula pineal está grabando y está pasando la información de un hemisferio cerebral a otro. Wow, una información infinita. Es infinita, nunca la llenaríamos. Entonces se habla de que el sexto chakra tiene relación con 144.000 vórtices, que serían como esos pétalos, por así llamarlo, de información, pero están relacionados con esas placas. Entonces estamos hablando de una inteligencia por encima de la razón, del uso de razón que normalmente tenemos a diario. Entonces, imagínate dónde queda lo que llaman del coeficiente intelectual. Eso queda realmente absurdo al lado de la capacidad en el desarrollo de la inteligencia que tenemos nosotros. Y todavía muchas personas creen que no son capaces. Se ven en términos de... Exactamente. Entonces, al leer esta información, los dos hemisferios, la glándula le pasa la información y de allí, sin perder la individualidad de lo que hace cada uno de los dos hemisferios. Pero eso es una capacidad infinita de aprendizaje, de inteligencia. Entonces, se toma como referencia a los 144.000 vórtices. Bueno, estimados oyentes, pienso que la herramienta ha sido bastante interesante. Reflexionar cada uno de nosotros de los aspectos que la doctora Claudia Jiménez nos ha entregado, ¿no? También recuerden que lo del sexto chakra no es algo aislado, es algo que viene contenido, comprimido en todos los 7 discos memoria. Por eso la invitación es a que entre a la zona de descargas y se dé la oportunidad de escuchar el material que tenemos grabado sobre el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto y ahora el sexto, que ya vamos a colgar de manera inmediata para que puedan descargarlo y compartirlo, escucharlo más adelante o regalarlo y compartirlo a personas que ustedes consideren que también les puede servir esta herramienta que Radio Cultural Planeta Conciencia a través de la doctora Claudia Jiménez quiere ofrecerles. O sí, porque pues todavía nos falta el séptimo. A propósito del séptimo, doctora.
Pronto, pronto. Ya el séptimo es la Odisea, la corona. Sí. Vamos a hacer todo lo que esté al alcance y un poco más para que antes del 15 de agosto ya tengamos el séptimo chakra. Y terminemos la saga de los 7 chakras, que pues ha servido a muchos oyentes, nos han escrito y nos han dicho pues que les ha servido de alguna manera positiva todo este material que nos viene entregando la doctora Claudia. Sí, Neil, bueno, agradecer a ti por la invitación y a todos los oyentes, pero con una invitación de seguir investigando, ¿no? Pero seguir investigando no en libros externos, sino en nuestros propios libros. O sea, empezar a conocernos, empezar a reconocer ese poderío que tenemos y la necesidad de ascender, de mejorar en nuestro espíritu a través de la transformación de nuestros pensamientos. ¿Dónde podríamos investigar para que los oyentes pues amplíen? Bueno, de esto tú vas a encontrar muchísima información, Neil. Esto realmente para hacer esta investigación he tenido que poner mucho filtro. El filtro es empezar como a descartar las cosas que tú te das cuenta donde es más, hay autores, hay culturas incluso, que trabajan más hacia el desarrollo de los chakras, pero para obtener cosas materiales que realmente como crecimiento del ser. Entonces, en todo lo que te estén ofreciendo, verifica con qué cosas puedes mejorar tú internamente. ¿Ha pensado usted hacer un compendio de la información en un libro, en un documento? Bueno, de hecho, lo que hemos dado es como en términos generales, porque hay muchísima más información. Se puede ir resumiendo y se podría enviar por lo menos resumen de las cosas básicas. Se podría mandar a los correos. Sabemos que usted viaja por el país entregando esta información. Sí, y en la medida en que me voy movilizando, voy entregando, no como tema aislado, sino como parte de todo lo que se entrega. Porque acuerda que nosotros no podemos aislar los chakras del cuerpo físico y de las cosas que hacemos, porque lo que hacemos programa y es una combinación, una complementariedad. ¿Algún correo donde los oyentes puedan escribirle? Bueno, claudiainet18@gmail.com. Ese es mi correo, y algunas personas que me han escrito, yo les he pasado información de la que tengo, y la idea es seguir investigando, pero vuelvo y repito, en la práctica, porque yo solamente entrego pues lo que voy aplicando en mi propia vida, con base en un conocimiento, solo que para darle una mayor credibilidad a esto es la congruencia en que yo vaya practicando lo que voy. Y así voy ganando experiencia, y eso ¿cómo te diría yo? Se retroalimenta con las personas que están alrededor y que ya lo vienen aplicando, y decimos, sí, mira, funciona así, porque eso en medicina lo llamamos medicina basada en la evidencia. Bueno, aquí sería también como un trabajo espiritual basado en la evidencia, porque lo demás sería palabrería. Entonces que no tiene sentido. Claro que sí. claudiaines18@gmail.com si quieren pues comunicarse con nuestra invitada, la doctora Claudia Jiménez. Recuerden que nos falta la entrega del último chakra, la Odisea, como está escrito en el capítulo de Apocalipsis 2, para las 7 iglesias o templos del ser. Dicen acá, excelente programa, gracias a la doctora por compartir sus valiosos conocimientos, y también a RCPC por transmitir estos interesantes programas. Gracias a todos ustedes por estar allí en sintonía. Claudia, un abrazo, gracias por venir, y te esperamos para el séptimo. Muchas gracias, y nos vemos pronto, y nos escuchamos pronto. Ok. Bueno, estimados oyentes, gracias por estar allí. Recuerden compartir. Estas herramientas van a estar colgadas allí en la página, y hagan correr esto para que sean muchas otras personas más las que tengan la posibilidad de aprender pues lo que nosotros también en vivencia hemos aprendido. Gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima.